Sí. Ya llega, ya está con nosotros, Isabelino Holz, para conducirnos por un viaje musical y celebrar nuestras raíces al ritmo de la guitarra y el arpa. Alma Guaraní, porque la cultura no se olvida, se canta. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado y desde el verdor. Alma Guaraní. Esto es donde comentamos historias, polca, guaranias, desde la Facultad Politécnica. Pecha maiteirori entero bete mombrumbrube peimea pe guanayepa. Pe teta ambuere. Y que todo música paraguaya y hindú ñane mandua. Walter Isabelino Hugo Nemo Iruco Tembia Pope, semana a semana, y que toda huencha ave ñamo maitei, cada pueblo bellajabo en cada programa. Y este año que se va, bewe catú bejojinaco Tembia Poabei y 2025. Allá va Walter, 2025. Bewe catumi y me ayuveina hoy cuei. La gente ahí a pope, oye, preparada, aroma a fin de año. Y en Aranduca, Alma Guaraní 87.9 también vamos compartiendo lo que es la música y su historia, quién la escribió, cómo nacieron. En este caso queremos compartir para la gente de Alfonso Loma, clave para una interpretación diferente de Alfonso Loma. El argumento del músico, cantante y compositor Mario Godoy, oriundo de Alfonso Loma, integrante del conjunto de Quemil Yambay, parecía ser lo suficientemente rotundo como para descartar la posibilidad de que existía otra Alfonso Loma en el Paraguay. Él sostiene que la laguna Tapiracuay y el Icuaponá y la isla Uribú se encuentra en esa zona. También afirma que el autor de la letra de la música fue su abuelo Pedro Godoy Hortellado, concertista de guitarra asunceno que encontró el amor en su vida en Alfonso Loma y se quedó a vivir allí. Conocía pues perfectamente el entorno que se describe en la obra, tenida como motivo popular, es decir, de autor anónimo. A comienzo lo que se dice. En la oralidad, sin embargo, no hay dogma verdaderas, inolvidables, o al menos que no puedan ser discutidas. Es lo que ocurre con Alfonso Loma. El profesor Samuel Benialgo Escobar, justamente de San Estanislao, publicó un libro en la que se reserva que Alfonso Loma era un paraje ubicado cerca de Santaní, a orilla del arroyo Tapinacuay. Y como siempre vamos comentando semana a semana, cada tema tiene su historia por el cual quién hizo y será cierto o será mentira. Pero este Alfonso Loma también dice, es una entrevista que mantuvo Dina Alfonso Galli, hija de José Nicasio Alfonso, Seferina Galli, afamada médica ñaná de la zona. Este le contó que cuando tenía 14 años ella escuchó la poesía Alfonso Loma, que con el tiempo sería musicalizado. Después de la revolución de 1922-1923, entre dos grupos liberales del Sacombeque y los Sacopucú, luego de que el montonero Plácido Jara asaltara 2 veces Santaní, en el lugar denominado Ñupoí, a 1 kilómetro del pueblo hacia la salida a Rosario, se encantonó en un destacamento militar gubernista. De allí cada tarde los soldados iban cabalgando a bañarse en el Tapinacuay. La profesora Delila Fariña de Benítez, hija de Eva Juliana, nieta de la pareja de Alfonso Loma,
recuerda que sus abuelos tuvieron 10 hijos. Ángel, conocido como Chiquito, Estanislao Tani, Pablino, Ponciano, José, Fabiano, Julio, Digna, Robustina. Lula, con quien venía algo, conversaba Felipa. Y esto de Alfonso Loma, entonces su historia, cómo realmente iba creciendo entre ¿tiene dueño o no la letra? A Cerro Torín después llegó un señor que venía a buscar la letra y se le indicó dónde se trasladó la caballería. Tal vez ese fue el autor de la música. Lo cierto es que probablemente ambos creadores se perdieron en el tiempo, concluye el profesor Samuel Benialgo Escobar. Y la polca de Alfonso Loma, en cualquier acontecimiento siempre se escucha. Y dice Alfonso Loma, así se llama, aquel paraje Yabuajá. Y el paraje Yabuajá, ¿cuál? Alma Guaraní, paraje Yabuajá, 87.9, Aranducaru vive, música paraguaya. Alfonso Loma, así se llama aquel paraje Yabuajá. Entre los verdes campos que existe el conocido Guaporá. Hay una laguna que nos alegra, tiene por nombre Tampiracuá. Los pajarillos de mil colores, ahí se encuentra que todo hay. En el cercado de la ramada se ve quejándose el azul, diciendo triste a sus compañeros de causa y tentese y placer. Y las palomas todas unidas emprenden van a oscurecer. Junto avanza y allí descansa triste querido del papel. El chiricote calera al alba acompañado del coe. Siempre orgulloso y altanero también se siente ya caderé. En alto monte se va volando pájaros raros urucumá, diciendo triste a sus compañeros una seretiana caseta. Las piriritas también se queja y triste deja en botella. Y yo lamento mi sufrimiento por la esperanza que pierdo ya. En esos bosques tan florecientes se ven de lejos Tayepote, la azucena y flor de caña, lo más rico es el bigote. El pelotero que alerta estaba en las orillas del Ipucú, guardando el nido con gran recelo de los halcones y tuyuyú. En las orillas de los esteros cantan la voz de Pacamá, llamando fuerte a sus compañeros, ellos con apeta se topa. La cariñosa palabra dulce en la calle te va a secar ahí. Y su semilla color de rosa, linda Alfonso la cuñata ahí. Ya me despido desconsolado, si ya jamás se mira a mí. Adiós paloma encantadora de agua, mira a mí. Alfonso Loma Peñas en Dúa lleva. Y bueno, ya escucharon un tema de discusión. Alfonso Loma pa Geñoira Santanío tota pa Apecaraguata y otro lado. De todas maneras, tenemos así en cuenta de que hay cosas que en los papeles que se pierden y por ahí uno más osado
y toma como argumento peaje letras ella lleva shareco ahí unos cuantos las letras y una vez ahí algunos yo uno pero viga toño momba ahí ese. De ahí nos vamos hacia Paraguari y Chevalle Paraguari Chevalle Pona. Y este lugar tan lindo donde aquello que siempre acontece encuentro importante también. Paraguarí es un lugar de serranía, ya oyu perubi, hetaco han agendú y cola Obama y perubi la gente. Behuecatupe yajapaya jaobe y silencio mi jaoto. Y para nuestra gente que está a lo lejos de Paraguay, para ello también vamos a comentar un poquito este tema. Dice, aquella tarde encarnacena del verano de 1960, le traía recuerdos de su tierra, la lejana Paraguay, el músico y poeta Antonio Rojas, nacido el 10 de mayo de 1925. En la ciudad de Paraguay, sentía que la nostalgia no le cabía en el pecho y entonces se puso a escribir unos versos para atenuar el impacto de aquel sentimiento de que lo acosaba. Era una tarde calurosa, pudo haber sido de enero, quizás febrero. Estábamos junto a un mango. Lo que me acuerdo muy bien es la elevada temperatura. No sé por qué razón recordaba a la tierra que me había visto nacer y nacer. Me puse a escribir Paraguarí Chevalle Pona. La inspiración me llegó de repente y no podía dejar pasar la ocasión, recuerda Antonio Rojas, en su domicilio de Paraguarí. Después de recorrer cientos de caminos polvorientos, por fin pudo conseguir una casa en Encarnación. No quería mudarse, pero por su trabajo lo tenía alejado de la familia. Pretendió llevar a su esposa e hijo para estar más tiempo cerca de ellos. Y bueno, esa conversación familiar que siempre nace en el ir o no ir a llevar y vos solo, yo tengo miedo. La señora ahí. De algunos nos cuenta que en el río Paraná es muy bravo. No me animo a ir, no le voy a dejar a Santo Tomás, me dijo mi esposa, rememora Rojas. Becerro Santo Tomás y famoso allí para la Paraguaribe, a la gente y coape y purubimanti hoy cuala tecopona jateco a uperubio hija. El escritor de los versos de Paraguarí Chevalle Pona, el autor va nombrando algunos lugares significativos de esta comarca por donde, según el legado de la tradición oral, pasó Ávare Sume, que sembró su sabiduría a los lugareños que pudieran enfrentar. Son más herramienta de conocimiento, la vida. Así van apareciendo Soto Ñu, Cerro Penó, Batoví, las compañías Costa Primera, Costa Segunda, Cerro León, el arroyo Yuquetí, el barrio San Francisco, la ruta 1 y la compañía Ñuatí, ubicada al lado del Ñuatí Guazú. Es el límite entre Paraguarí y Yaguarón, donde él conquistó la flor que aromó su existencia durante muchos años. Japeixa debe entonces copurajei Paraguarí Chevalle, letra Antonio Rojas, música Denis Roja. Para los paraguairenses había entonces Mombrembriveo y Jame, YouTube vive, Facebook vive y Catujo ya Aranduca 87.9 Ojendujahuencha y Vallepe Oye Purajeiba Cue. Alma guaraní, música paraguaya. A Paraguarí Chevalle Pona, a ella se va.
y pipea yujubi se ven guarabico vi aresa sereño y agüeta va a mujer se lo na cambiaiba cobaja gina ñanereta pipe y vitiro can ave aba se hace la guata amo sotoñude hacerlo león taja upe upembatori costa primera costa segunda peinayo y quiere hacerlo león pujena cuaiteba historia upi a Paraguay se vaya por ante moyo yaja de polimaena pura que pola pero mollero bien anite saray pe upeire puta que pemon pirita y mendejepi se corazón guapesero hueneco a Santo Tomás y capa mi guipa se Paraguay caneñonga tú. Yukiri siri hembe yeguaja y piroguiba Obo usapu barrio San Francisco se recoja Oba iñupona kereitañe o eneo me asaiba Albitu kangu ombo piroguiba se valle pona Calle cojina perruta uno ombo yegua papa Cuya hasa que venían de ajo iba de Juan Guarajera y que te hoy meño a ti y potrijeta allí bote te vi ay po más la sembaena a Paraguay y se vaya pona de bollo yaja hay por ibaena pura que pona pero mollero bien anite saray pe y de pita y pemón brita y mendejepi se corazón guapesero huereco a Santo Tomás y capa mi viva se Paraguay canellonga tú. How peixe iteña hendupe Paraguari ayepa umi momburimburibeo imagina ohendula y música y mandua en cada ciudad en cada rincón hay un barrio hay una compañía donde en la lejanía me imagino que a mucho le llega el Texagaú de su familia de su lugar de infancia y de ahí nos vamos ahí cerquita nomás hei oipe pura heipe abeile y mandu a la Yaguarón Jaupe peñandeñen mandu hasta ahí alma guaranibe pe yaguarón del pueblo. La gratitud de un confinado. Luego del golpe de estado que protagonizó en 1936 el coronel Rafael Franco, derrocando al gobierno liberal, mucho pueblo del interior de la noche a la mañana se encontraron con nuevos y desconocidos habitantes. Lo que como sombra caminaba por sus polvoriento y extraña calle eran los confinados. Iba ahí, voy el aporte de momento, lleva. Esto nos dice este texto. Uno de esos extraterrestrados en su propia patria fue el poeta José Valentín Rannoni, nacido en Yutú, departamento de Caazapá. Los primeros años del siglo XX era liberal. Cuando ardió revuelta era secretario de jefe de policía. A modo de sanción, lo destinaron a Yaguarón, localidad departamento de Paraguarí. Su prisión iba a ser ese pueblo fundado en 1538, cuya etimología es una de sus interpretaciones, porque hay muchas. Significa jaguar grande, yaguá tuishaba, yahicuey. Gracias a los buenos oficios del profesor yaguaronino Ricardo Aquino Bolaño, quien entrevistó en su comunidad a Heriberto Verón, 97 años, y Chiquilón Rodríguez, es posible escribir esta historia. El docente averiguó a Rannoni con su joven esposa, la guarambareña Guillermina Vallejo, y su hija Beatriz. Fue depositado en el Hotel Presel, el único que entonces había en Yaguarón. Emilio Rodríguez, correligionario del confinado,
lo sacó de allí y lo llevó a su casa como huésped. Omongañe umiaje ta hoy comía cueraca mananje. La gente oyó jaijua oño güero cañejicuey pono hoy cobaila colorebe. Para entonces Ramnoni y su familia se había establecido una casa ubicada junto al arroyo Yaguarón, que circundaba el poblado. Desde allí divisaba el cerro, también llamado como Curso de Agua, y el pueblo mismo. El gobierno de Franco, tiroteado por sus extradiciones internas, por la presión de lo que había sido derrocado, no duró mucho. En 1937, con Félix Paiva, los liberales habían recuperado momentáneamente las riendas de la nación. Y qué particular esto que nos comenta acá. Resulta que en Paraguay conocemos nuestra historia, presidente que estaba 24 horas, un mes, un año, 6 meses, me metí, y cuenta una parte de eso también. Fue que en ese lapso José Ramnoni escribió la letra Yaguarón del Paraguay, musicalizado por Diosnel Yaces. Hamba Eva Iñan debe letra de Yaguarón. Yaguarón, su resto fueron ya sepultados en Asunción, según el testimonio de Heriberto Verón. Cuarajú Oñapimivo, Yaguarón Cerro Cupepe, Ojeya Japucuerepe, Putanguba Aray. Qué lindo, ¿eh? Cuando estamos detrás del cerro en Yaguarón y va dejando ese cielo rojizo que va entrando el sol ahí. Apeiseñas entonces con música Yaguarón del Paraguay, letra José Valentín Ramnoni, música Diosnel Yace, alma guaraní, música paraguaya. Para
Y así es Alma Guaraní compartiendo justamente en esta oportunidad con Alfonso Loma, Paraguarí, Chevalleponá, Yaguarón del Paraguay, Ñajendupaité, Jaumimo Mbrveo iba y mandó a Hawaisha y Valle, Momo Pajeño Iracaabey, Jalei Purajei, Rupive. Y esto nos llega un poquito también a escuchar esa agilidad, habilidad de los grandes maestros de nuestro músico. Y punteada o cara, punteada o cara, alma campesina en cuerdas de guitarra. Y esto es justamente lo que nos quiere hacer escuchar este tema Enrique Cofier Escobar. Como se simplifica harta frecuencia por desconocimiento, es el autor de esa melodía infaltable de la destreza interpretativa del Baracá Mbopujá Usapú, campesino, y del concertista que frecuenta los exquisitos salones pasado por su diverso nivel de intermedio. En Baracapugó y gustos inala Ombopucuaja, Ombopupunaba, Ojenducano Ñandebe. Ese creador de ascendencia francesa miró su primer día de vida en San Estanislao, Santanive Onaceae, el 19 de julio de 1919. Según los datos, coincidente, rescatado gracias a la memoria de su viuda Carmen Amilda da Costa Barino, apodada Perla. Su hijo Luis Alfredo Cofier, guitarrista, compositor y docente, y su hermana Nélida Cofier de Recalde, directora de un colegio privado de nuestra capital. Era nuestro hermano de padre que se llamaba Alfredo Cofier y fallecido en 1948. Nosotros los conocíamos como Enrique. Un buen día, muy jovencito, se fue llegando junto a nosotros a Santaní con su canción Chevrolet. Dice Nélida Cofier de Recalde, él era músico extraordinario, no estudió nunca, pero tocaba con maestría además de la guitarra. El chabaco había una ajena lleva Walter be niñe mongueta hawean que tendas ahí oigo acá tu la cuatía ya recona lleva y a ver peisante un poco hawelan baraka a esta vez se esta ocasión pe un ajeo mío mi te cove coñanenetame pe no eres cono cuatía mante y catu caru ante de coino la cuatía andi catu caru upe aporte pe la iñende pero coa comita cari un populan baraka de oí donde tengo la gente. Él era un músico extraordinario en dos estudios iba pues. Relata luego que siendo adolescente Enrique ingresó a la Marina cuando su amigo inseparable, cuyo nombre desapareció en la bruma del tiempo, le comunicó que se mudaba a la aviación. Él no quiso quedarse solo junto, se trasladaron a la aeronáutica. El santaniano pronto se convirtió en un avesado mecánico de aviación. Ombo pulan para acá de oído donde hay pechante o aprende y cojaru. How viejo aviación ve ombo bebe maoy avión ave. Ayer va y pona ve a Walter, va y se te va la arandúa ñande ya me añande indica tú y la y me no veo la cuatiay. Así que tan interesante esto, Dada su capacidad, fue escogido entre otros para usufructuar una beca de perfeccionamiento en San Paulo, Brasil. ¡Qué riqueza de hombre! Allí Cofier fue el mejor alumno, siendo contratado como instructor de la institución donde había sido estudiante. Este relato nos comenta como que habría que respetar un poco la ley de la naturaleza, el poder del don que le llega a cada hombre, que no precisamente por pasar por unos lugares de estudios o instituciones tiene que ser mejor de aquel otro que solamente, hay veces no por desmerecer, puede tocar un rastrillo o una escoba, lleva. Entonces eso nos da a entender esto una gran enseñanza. Y como estamos en la facultad, y Aranducá también es el nombre justamente de nuestra radio, nos está comentando este hermoso relato.
Cuando nos casamos en 1948 ya había compuesto Punteada o Cara. Cara, hija, hoy Corireya y familia maya. Rememora Doña Perla. Le gustaba tocar de madrugada. Pope era alegre y ora componía y ensayaba su tema Añade. La primera grabación de Pepito Bordón y su conjunto Los Tres Fronteras se hizo en San Pablo, Brasil, precisa el músico y el compositor. El autor de Punteada o Cara murió en trágica circunstancia no investigada ni aclarada hasta hoy. Fue 24 de octubre de 1962. Enrique Coffier era entonces teniente primero de manera póstuma. Lo ascendieron a capitán. Su relato a orilla del río Tebicuarí se detuvo a las 11 menos 10. La versión oficial del estronismo fue que murió ahogado y entonces no había que hacer preguntas, solo disimular que se aceptaba esa causa aunque no lo creyera. Jaupecha entonces ñajenduta Punteada o Cara. Y qué tan rico de este Coffier entonces Ombopú, Geño Ibacue y Cuame Jaupeco y aviación, Jaupeco y militar, y así también. Alma Guaraniru pibe, ñandeco abe amadía y catuya cacua, ñame éramos importancia con ñande purajei, jañaneñe añetete. Guaraní, alma guaraní. Música paraguaya 87.9. Punteada o Cara, ve, ven para capuñas enduros de madrugada o hija o punana cae, uma ve Enrique Coffier o prepara la temaña endúa que japea co anga barquito de esquelita y con mimba ella pa geñoira caecoba. Ahí Gregorio Pérez Burgo, nacido en Tapití, de la compañía Potrero Angelito, distrito de Itacurubí de las Cordilleras, maestro y músico que vive en Eusebia Yala, registró en Autores Paraguayos Asociado APA tanto la letra como la música. Él, en una amena conversación, aclaró que Villa San Pedro, a la que alude la letra, es una compañía de Caraguatay, pueblo en el departamento de Cordillera, y no Villa de San Pedro, la capital del segundo departamento. Y así siempre vamos conociendo historia tras historia de qué ocurre con cada letra.
Resulta que yo enseñaba en la compañía Vera Costa de la escuela 10-311. Allí me enamoré de Ignacia Ramona Vera. En Villa San Pedro, en el corazón del maestro se rinde ante una mujer cuyo nombre se niega a decir. Se llama Rosa, o solo la llamaba Rosa. Le preguntó, no contesta, prefiere guardar silencio y yo respeto su voluntad. El entrevistado que le iba diciendo a este señor, no me upasei las ecoveras. Puede ser por respeto, puede ser por miedo. Hay muchas situaciones en que se presentan uno. Allá vayan de pasados esta vez en Añamombe usei allá, Walter, Parece medio como que, a ver, ¿qué contesto o no contesto? Ayepa. Y bueno, es la libertad de cada uno. Cantante. Cantaban y reían juntos, ella en la primera voz, de él la segunda. El amor revoloteaba en medio de las canciones. Los padres de estudiantes que caminaban 4 kilómetros para llegar al colegio, en Alfonso Loma, se oponían tenazmente al romance. Un sábado ella y su madre vinieron de Villa de San Pedro junto a él en Eusebio Ayala. Llegaron juntos y al momento en que le tenía sobre su rodilla el hijo que había tenido con Ignacio, las dos dieron media vuelta y regresaron a su casa profundamente decepcionada. Los padres de la joven Rosa del Alma, o simplemente Rosa del Alma, se pusieron furiosos. Tuvo que cambiar de ruta para llegar a su escuela. Aún así, por el camino, sintió cerca de Isla Pucú el retumbar de la ira del padre de la cantante. Una noche en el casamiento de hermano de Gregorio Martínez, según sigue relatando Gregorio, arpista del conjunto de Quemil Yambay, el dúo volvió a encontrarse en Villa de San Pedro. Día siguiente en el arroyo Remanso, donde ella llevaba ropa. Y justamente esta misión de Mi barquito de Esquelita, qué tan rica es la letra, y se ve que la historia también, un romance que pudo ser y no pudo ser, pero música de Gregorio Pérez Burgo, música y letra. Ibe pura heyoñe pununo ayeva. Amoita shepopitepe. Y pajuasuba correceda. Dere coverantemo arecota. Flor aromada de Yohuajá. Qué hermoso tema. Mi barquito de Esquelita, Alma Guaraní 87.9 desde el corazón de América también y desde la Facultad Politécnica, llevándote música paraguaya a través de Alma Guaraní. Dere comiaron de Shajetuta, flor aromada de Yohuajá. Tal vez yande y catubei, mache despreciado y upendecir. Tajante se rosa del alma, ni se causaré coasir. Valeta la hace mensaje a la Jauca. En un barquito la hace Esquelita y Pereicobo tere topa. Aute cuevo a que peinita Villa San Pedro Xerezaí. Pero nace huila que cueteba o mollo llama pecuaraje.
donde Yarecoma con confianza leye yo cuay. Noticia triste de cargamento para la rosa del Paraguay. Tal vez yande y catubey, mache despreciado y upendecir. Bajante che rosa del alma a mí se causa. Reiko hacer. Y ahí está, Barquito de Esquelita. Yepa, japeabe Barquito de Yaevo, abei cotembiapo, behuecatube indebe, rojo marango abei. Desde la Facultad Politécnica, desde el corazón de América, Paraguay, Pehuiengo cotembiapo, Jeraba alma guaraní, Nemo marandú, ba eisha pajeñoira cabe purajei, ha mapa oyapo. Y esto entonces, como de a poquito le vamos diciendo aún hasta siempre, para una importante y hermosa despedida. Tenemos esta música que a muchos que están lejos de su ciudad, de su pueblo, y va a hacerle sentir, y nos quiere hacer sentir muchas veces medio triste. Es pe cuarajirei quedan ye hetapesa pues antes no voy ahí llega Walter, oye, ya ve cuarajú, güey, hoy nada, hoy me hoy co Japón, pe vaina, doble ahí lento, ahora porque Monburimio y la Paraguay ya lleva. Y dice este cuarajirei que alrededor de 1955, Germán Bogado, nacido en Coronel Bogado, ex Caipuente, departamento de Itapúa, el 11 de octubre de 1919, en Encarnación compuso una melodía en su bandoneón. La música, aún sin título, era muy solicitada. Y como no tenía letra, Dionisio Cáceres Ojeda, un locutor de Radio Encarnación, le pidió permiso a Germán Bogado para inscribir la poesía. El músico le dio la venia. Un tiempo después, sin embargo, llegó a la capital de Itapúa su amigo Luna Martínez, guitarrista y poeta paraguayo. Actualmente vive en Tablada Nueva Asunción, que residía en Posada. Le dijo que tenía la letra de Cuarajirei y se estaba yendo a Buenos Aires a grabarla. Me va a meter en un lío, le advirtió el compositor. Dicho esto, Dionisio Cáceres se ofendió en una de sus audiciones, le dedicó los objetivos condenatorio más duro del idioma español, al que consideraba atrevido y un usurpador. En realidad, nada puede hacer para atajarle a mi amigo, nada pude hacer. Un tiempo después, registró la obra en Autores Paraguayos Asociado APA y lo grabó como había dicho, recordó Germán Bogado en su domicilio de Villarrica. Allí en la municipalidad desde 1998 enseñaba violín. Me gustaría alguna vez grabar también la melodía con la letra de Dionisio Cáceres. Es también muy hermosa, dijo al rememorar la prescripción, la letra incluida a esta página. Y dice el Cuarajireike, Cuarajireikevo, Aguapua Yesareco, Haetente se Cuajeshaba Reyu, Peixa Iñandebe Copurajei, Alma Guaraniru Pibe. Hasta dentro de una semana. Guaraje oikebo Aguapua Yesareco, Aetente lleve Guajesha Tabareyu, Acube Buiniba Cereza Tororo, Aimo Amajawi Owe Mahala Nemboraiku,
Rasandabu ai ayeshahare como mburu Shembaraka mindie peinande de apurate Sapu areimo onwa emba embrasu Me corazón mi me hashere geto pa yeyahe Onwa hebo karuete She ahoko siapekari I amaku akan de piari Katia yuye bronyon dive Dai kwainte kubañete Ora kuparire kovene Tera pamue oimene ombowe andere kovene Guarahu oikebo aguapuaye sareko A etente shebe guajesha tabareyu Akube niba shereza diotororo Aimo amahawi owe mahala mengora el ju Rasandabu ay ayeshahare como mburu Shembaraka mindie peinande de apurate Sapu areimo onwa emba embrasu Ne corazón mi ne hashere geto pa yeyahe Onwa hebo karuete She ahoko siapekari Amaku akan de piari Kaya yuye bronyon dive Dai kwainte kubañete Mbora kuparire kovene Tera pamue oimene ombowe